Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer, antes de continuar, un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto. Habíamos estado hablando, la fórmula principal de este tema era esta de aquí, la autoinductancia, que nos hablaba de cuánto era la fuerza electromotriz inducida o la tensión que caía en una inductancia, en un cuerpo, en una bobina, caracterizada por una inductancia en la cual aparecía una variación de corriente, por la cual circulaba una corriente que iba variando con el tiempo, ¿vale? Habíamos calculado, hemos hecho un pequeño ejemplo de calcular inductancias y habíamos estado hablando también de cómo eran las características típicas de una inductancia eh, comercial. Finalmente, o lo último que ya habíamos visto era pues cómo era el proceso de carga de un circuito RL. Vimos que partiendo de una intensidad cero, pues se iba tendiendo a la corriente límite. Por ejemplo, en este caso, pues esa corriente límite llegará a un momento donde las variaciones de corriente ya sean muy pequeñas, este circuito acaba convirtiéndose en un circuito de corriente continua. En ese momento las inductancias se comportan como cortocircuitos y esto es ya sencillamente un circuito con una resistencia donde la corriente final tiene que ser E partido por R. Esa tasa de cambio iba controlada por un parámetro que era tau, que en este caso valía L partido por R, ¿vale? Hicimos algo similar para la descarga y nos quedamos aquí, hablando de la energía almacenada por un conductor. Vamos a hablar de este tema. Creo que ya no reservé espacio, ¿no? Vamos entonces a poner aquí una hojita nueva. Cuando queremos ver, o si nos preguntamos tenemos una inductancia y nos preguntamos por la energía que es capaz de almacenar, pues podemos plantearlo de esta forma. Si recordáis, si la tomamos como un componente pasivo, utilizamos ese convenio, entonces la tensión que cae en la bobina tiene esa expresión, la intensidad que pasa por ella tendría esa expresión y recordar la definición de potencia entregada en un circuito siempre es de esta forma. La potencia entregada en un circuito es igual al voltaje multiplicado por la intensidad, ¿vale? Entonces, si quiero ver otra definición de potencia es energía por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces, una forma de verlo es la energía total que va a tener un circuito es igual a la integral desde potencia en un tiempo determinado hasta que llegamos a un valor T final, ¿vale? Un valor final de cuando ya considero o quiero contar cuánta energía me ha entrado en ese circuito, ¿vale? Esta potencia hemos dicho que se puede expresar de esta forma: 0 TF V de T por I de T, diferencial de T, donde la tensión que cae en la bobina sabemos que tiene esta expresión, es L diferencial de I diferencial de T, ¿vale? Entonces fijaros que podemos hacer un cambio de variable, en lugar de hacer la integral en T la podemos hacer en I y entonces se nos queda de esta forma. Tenemos L diferencial de I multiplicado por I, ¿vale? Es como si los diferenciales se fueran, no es exactamente eso, pero es parecido, y el contorno de la integral pasa a ser entre 0 e I. Esta integral, bueno, pues es muy facilita, es directamente L es constante, sale de la integral y aquí me queda 1/2 de L por I al cuadrado, ¿vale? Entonces, si supongo que al final de ese tiempo he llegado a una intensidad I, pues la energía total que ha almacenado la bobina tiene esta expresión, 1/2 de la inductancia por I al cuadrado, ¿vale? Dicho, ¿cómo se almacena esa energía? Bueno, pues fijaros, en el caso se almacena en el campo magnético, ¿vale? En el caso del condensador vimos que, bueno, una forma de verlo era, tú lo podías ver como, había dos posibilidades de verlo. Una era como
ver como cargas que han escalado un potencial, que si las suelto me van a devolver la energía que yo invertí para ponerlas ahí, pero también se puede ver como energía almacenada por el campo eléctrico, ¿vale? Puedo decir que en realidad esa energía es debido a que el campo eléctrico está ahí, y entonces el hecho de que ahí haya un campo eléctrico implica que ahí haya una energía, ¿vale? Algo parecido pasa con las bobinas. En este caso, el campo magnético que hay ahí almacenado, o la energía que hay almacenada, está almacenada en forma de campo magnético, ¿vale? El hecho de que el espacio esté perturbado de esa forma, eso es la definición de un campo magnético, es una perturbación de las propiedades del espacio en unos puntos. Pues el hecho de que el campo magnético esté perturbado de esa forma implica que hay una energía que en un momento dado se me puede devolver, seguramente en forma de corriente, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo esa fórmula. Los condensadores almacenan energía en el campo eléctrico, las bobinas o las inductancias almacenan energía en el campo magnético, ¿vale? Vamos a continuar. Fijaros, otra cosa de la que podemos hablar es de la inducción mutua. ¿Qué es esto de la inducción mutua? Bueno, hasta ahora todo lo que habíamos visto... Voy a añadir una hoja más. Hasta ahora todo lo que habíamos visto era, bueno, pues una espira que debido a que tenía una corriente cambiante, le entraba una corriente cambiante, pues se oponía o creaba un flujo, ella misma creaba un campo magnético que se oponía al cambio de la corriente, ¿vale? Se oponía a que esa corriente variara mucho. Pero claro, ¿qué pasa si en lugar de tener una única bobina, pues tengo otra bobina, otra espira que está cerca, a lo mejor aquí, y entonces pues el campo magnético que crea esa primera bobina en principio va a atravesar también a esta de aquí, ¿vale? Va a atravesar a la bobina 2. Si esta de aquí la llamo bobina 1, pues la corriente que pase por ella le llamo I sub 1, la corriente que pase por esta bobina pues sería I sub 2, ¿vale? Y fijaros que esta bobina, ¿cuál es la fuerza electromotriz que se induce en ella, ¿no? En la bobina 2. Bueno, pues en la bobina 2 va a haber ella lo que se le aplica la ley de Faraday es el flujo que atraviesa la bobina 2 con respecto del tiempo, ¿vale? Pero es que este flujo que atraviesa la bobina 2 pues es menos d partido por el área de la bobina 2 multiplicado por el campo magnético que crea 1, que crea la espira 1, ¿vale? O sea, la fuerza electromotriz en la espira 2 depende de las variaciones de campo magnético que en última instancia ha creado la bobina 1. Pues fijaros que si yo saco todo esto por aquí, menos A, sale de la integral, o sea, de la derivada, y B sub 1 al final, ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como que en última instancia dependen del campo eléctrico, de la corriente. Al usar esa letra, que hacen es guardar información de tal forma que al final esto es proporcional a I sub 1, ¿vale? Esto es lo que estoy diciendo. Fijaros que esto de aquí, pues en lugar de llamarle de esta forma tan fea, pues porque claro, este es el campo magnético que atraviesa esta segunda espira, ¿vale? Vamos a ponerlo de otra forma. Yo lo que quiero saber aquí es el flujo magnético que atraviesa la espira 2 cuando por I sub 1 pasa una corriente determinada. Entonces ya no tienes en 2 debido a lo que pasa por 1, ¿vale? Y entonces fijaros que aquí puedo definir una cantidad nueva que es M21, que es como la autoinductancia, que si recordáis la autoinductancia era el flujo que pasaba, pues por ejemplo, por 1, cuando había una corriente que pasaba por 1, aunque no lo escribíamos así, dividido por la intensidad que pasaba por 1. Pero es que aquí, claro, aquí es el flujo que pasa por 2 debido a 1 cuando
circula una corriente por 1, ¿vale? Entonces fijaros que si sustituyo esto aquí, pues esto se queda de la siguiente forma, ¿vale? Diferencial de I sub 1 diferencial de t, ¿vale? Esto sería la expresión que tenemos, donde aquí lo que está acumulado es, o lo que está contado son unas características, sobre todo geométricas, de las posiciones relativas de I sub 2 a I sub 1. Es decir, si por ejemplo esta bobina está muy lejos, si está aquí, pues el campo magnético de 1 apenas la va a afectar, este será un número muy pequeñito, y si esta bobina, pues por el contrario, está muy muy cerca, pues será más grande, ¿vale? Fijaros que la corriente en I sub 2, bueno, siempre va a tender a oponerse, bueno, ya no tiene tanto sentido hablar de si se opone o no se opone, porque depende de cómo tú quieras de cómo cojas el criterio de signos. Lo que sabemos es que cuanto más rápido varía I sub 1, pues más fuerza electromotriz tendrás aquí, ¿no? Tendrás aquí en valor absoluto. Lo que pasa es que lo de oponerse ya, claro, lo de oponerse era cuando tenías una única corriente, entonces el campo magnético que ella creaba siempre tendría a oponerse a esa variación de su propia corriente. Pero aquí no, es que por ejemplo el hecho de que yo tenga aquí una variación de corriente lo que hace es precisamente que crea una corriente aquí. O sea, no es que tiende a autorregularse, sino que esta está afectando a otro circuito, ¿vale? Entonces por eso no tiene tanto sentido. Igual que hemos hecho esto, pues podríamos pensar, bueno, vale, ¿cuál es la fuerza electromotriz que se induce en 1? Debido a que por aquí está pasando, a que por I sub 2 está pasando una corriente, ¿no? Entonces, si he dibujado así la I sub 2, esto lo tengo que dibujar también en este sentido, ¿vale? Entonces, pues por aquí habrá unos campos magnéticos, estos son los de B sub 2, que están afectando a I sub 1, ¿vale? Entonces, están afectando a I sub 1 y me puede hacer exactamente la misma pregunta. Puedo decir, bueno, pues ¿cuánto vale la corriente? Bueno, pues obviamente la respuesta viene a ser lo mismo, solo que cambiando los índices, diferencial de I sub 2, diferencial de t. Y fijaros que, una cosa curiosa es que siempre M12 es igual a M21, ¿vale? Entonces, en realidad podemos poner esto también, si queréis, en forma matricial, es bastante práctico, de esta forma. Si ponemos E1, E2 es igual a una matriz donde aquí tendría M21, M21, no, aquí tendría M12, aquí tendría M21, aquí tendría la derivada con respecto del tiempo de I sub 1 e I sub 2, y fijaros que aquí lo que tendría que poner es la autoinductancia, es cuánta tensión se induce en una cuando pasa una corriente por 1, ¿vale? Entonces lo pondríamos de esta forma. Esta sería la autoinductancia 1 de la bobina, de la aspira 1 consigo misma, y esta es de la aspira 2 consigo misma, ¿vale? Claro, estos parámetros en general pueden ser muy difíciles de calcular. Fijaros que intervienen factores geométricos que pueden complicar mucho el problema. Afortunadamente, voy a dibujarlo primero de perfil. Vamos a suponer que tengo aquí una bobina. Vamos a considerarlas todas ideales, porque si no este problema se puede volver muy difícil. ¿Vale? Tengo así una bobina azul muy grande y dentro tiene una bobina más larga ahí dentro, ¿vale? Está así, formada por muchas espiras y tal que así, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que me interesa es ver cuánto vale la corriente que se induce en 2 debido a la corriente que pasa por 1, ¿vale? Entonces, la tensión inducida en 2 debido a 1 tendría esta expresión de aquí, ¿vale? Diferencial de t, y esa inductancia mutua 2,1 pues se puede ver de esta forma. Sería el flujo en 2
cuando hay un campo magnético creado por 1 dividido por la corriente I sub 1, ¿vale? Ese flujo magnético en 2, vamos a ver cuánto vale. Pues si tengo una bobina aquí, visto desde frente, rodeada por una bobina así más grande, ¿vale? Pues fijaros que, como estoy suponiendo que el campo magnético que crea la bobina azul es homogéneo, pues el flujo cortado por la bobina 1 será únicamente lo que le corresponda a su área, ¿no? Si el área de la bobina 1, me dice el dato del problema, es que es A, ¿no? Y entonces, pues, primero, el campo magnético que crea 2... Uy, lo estoy diciendo justo al revés, ¿vale? Es el campo magnético que, si solo hay corriente en I sub 1, pues entonces solamente va a haber campo magnético aquí, en esta zona de aquí, en el campo magnético, que vamos a suponer que es homogéneo, y entonces el flujo magnético en 2, debido a 1, pues tendrá esta expresión. Será el área de 1 multiplicado por el número de vueltas que atraviesa de 2, ¿vale? De 2, multiplicado por el campo magnético generado por 1, ¿vale? Y entonces esto es A por N2, y el campo magnético que genera 1, ¿cuánto vale? Pues vale mu sub 0 por N sub 1 partido por la longitud de L sub 1 de la primera espira multiplicado por la intensidad de la primera espira. Y entonces esto, si sustituimos ya aquí, pues es directamente A por N2 sub 0 aquí delante, N1 partido por L, ¿vale? Pues esa sería la inductancia mutua. Vale, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vale, aquí lo tenemos todo. M21, en general siempre esto se cumple. Y aquí tenemos la respuesta. Está bien, sí, tiene buena pinta. Vale, pues fijaros, vamos a hablar ahora de transformadores. Esto que acabamos de contar es muy interesante cuando lo vemos cuando lo ponemos, intentamos buscarle alguna aplicación. Fijaros, el caso más típico es el de un transformador. Un transformador es un circuito en el cual tenemos una corriente alterna, siempre de una frecuencia fija, y hacemos que esa corriente pase por una espira en la cual hemos metido un núcleo de un material con un paramagnetismo muy alto, ¿vale? Generalmente hierro, o hierro laminado, o algo así. ¿Vale? Entonces fijaros que esa primera corriente crea un campo magnético, y la función del núcleo de hierro sencillamente es guiar ese campo magnético. Como es un paramagnético, pues hace que las líneas de campo pasen por él, muy poquitas se van a escapar, y esas líneas de campo van a acabar atravesando un segundo solenoide, una segunda bobina. Pero claro, como esa corriente es alterna, pues entonces esta segunda bobina lo que ve es un campo magnético que está oscilando en el tiempo, ¿vale? Al oscilar, pues entonces se va a inducir una fuerza, una tensión en los extremos de ese conductor, que si pongo una resistencia, pues hará que pase por ahí una corriente y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo curioso? Bueno, pues fijaros, si intentamos ver cuál es la impedancia mutua, la inductancia mutua entre estas dos bobinas, pues vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale la de E2. La tensión que cae en E2 pues será el flujo magnético que vaya por aquí, ¿vale? Vamos a llamar a esa cantidad phi, y multiplicado por el número de vueltas de N2, ¿no? Entonces tendremos que será N dos veces el flujo magnético que atravesara una de ellas, que sería
este caso sería, pues, bueno, pues sí, diferencial de phi con respecto de t. ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa con la otra. O sea, si vemos la tensión inducida aquí, pues sería exactamente lo mismo. Sería n sub 1, diferencial de phi, diferencial de t. Esta phi es la misma en los dos casos, porque fijaros que las líneas de flujo son las mismas que atraviesan. Estamos considerando que las áreas son iguales y todas las líneas de flujo que salen de aquí acaban pasando por aquí y se cierran de nuevo, ¿vale? Estamos suponiendo que no hay líneas de campo magnético que se están escapando, ¿vale? Entonces, por eso podemos escribir esto de esta forma, ¿vale? Pero fijaros que cuando el campo magnético aquí se incrementa, pues aquí se tiene que incrementar también en la misma proporción. Entonces podemos ponerlo esto juntando estas dos ecuaciones. En el fondo lo que estamos diciendo es que estas dos ecuaciones son iguales, y entonces eso lo que me está diciendo es que la fuerza electromotriz partido n sub 2 tiene que ser igual a la fuerza electromotriz en 1 partido por n sub 1. O dicho de otra forma, la fuerza electromotriz en 2 partido e sub 1, bueno, vamos a ponerlo así mejor, que se ve todavía más claro, n2 partido por n1 por e sub 1. Es decir, si aquí pongo una relación de vueltas, vamos a poner que n1 vale, yo qué sé, 10 vueltas y n2 vale 100 vueltas, pues entonces fijaros que para una tensión inicial de, pues yo qué sé, 100 voltios, después en E2 lo que tengo son 1000 voltios, ¿vale? Esto está muy bien, es súper práctico, y este es uno de los motivos por los cuales hoy en día todas las casas y la electricidad comercial, prácticamente toda, es de corriente alterna, ¿vale? Porque con un dispositivo que en el fondo es muy muy sencillo, puedes convertir voltajes de una forma muy fácil, es súper fácil. Solamente metes más vueltas de cobre, pues tienes más voltaje, así de sencillo. Hay una trampa. Si bien el voltaje se multiplica, la intensidad se divide, ¿vale? La intensidad en 2 es justamente n sub 1 partido n sub 2 veces la de I sub 1. Entonces esto no sirve para generar energía, no está creando energía de la nada, sencillamente la está transformando, pero es muy práctico. Fijaros, para que esto funcione, para que un transformador funcione, pues esta segunda espira tiene que ver un campo magnético que cambia. Si aquí pusiera una corriente continua, pues sí, habría un campo magnético dentro del solenoide. No es que no lo hubiera. Lo que pasa es que al no cambiar, en la segunda espira no se induciría ninguna corriente, ¿vale? Entonces, este tipo de componentes, el transformador, solamente funciona con corriente alterna o como mínimo transitorios de corriente. Nunca te va a funcionar en corriente continua. De hecho, es posible incluso que te lo cargues, a no ser que pongas aquí una resistencia, pues estás conectando, si te paras a pensarlo, estás conectando una fuente de tensión con un cortocircuito de un cable en corriente continua. Entonces eso pues hace que la fuente de tensión ve muy poquita resistencia, suelta mucha corriente y empieza a calentar mucho el cable. Por eso el circuito pues tiene que estar cerrado, o por lo menos tener algún sistema aquí de protección, una resistencia mínima y tal, ¿vale? Vale, pues finalmente vamos a echar un vistacillo a esta transparencia. Esta es una fotografía que es del Museo de Historia Americana. Allí te encuentras este pequeño montaje. Y aquí lo que estamos viendo es uno de los transformadores originales que ocurrió durante todo ese periodo tan interesante en el cual se estaba decidiendo si utilizar corriente alterna o corriente continua. Y bueno, pues aquí se ve pues justamente esto. Pues tenemos un transformador, aquí hay pocas vueltas, aquí hay unas cuantas vueltas más. Y entonces pues cuando pasa a un determinado voltaje, pues si os fijáis aquí es
unos 3 voltios. Como este tiene muchas más vueltas que este, pues entonces, y aquí vemos el núcleo de ferrita, se ve claramente, pues el voltaje aquí pues es mucho más pequeño, ¿vale? O sea, perdón, es mucho más grande, es como de 120 voltios, una cosa así, ¿vale? Entonces la relación de vueltas pues debe ser unas 30, ¿no? Aquí por cada vuelta aquí habrá unas... a ver, sería 120 entre 3, pues 120 entre 3, unas 40 vueltas, ¿vale? Aproximadamente unas 40 vueltas. Y sin embargo la corriente, pues fijaros que aquí aparece que hay como 6 amperios y sin embargo aquí pues tienes como pues 0,4 amperios. Si hacéis las cuentas no termina de salir, pues bueno, no sé si es que están un poco escacharrados los voltímetros y tal, o que este transformador tiene muchas pérdidas. No os lo he comentado, pero el símbolo del transformador cuando se pone en un circuito pues es una cosa así. Se ponen aquí 2 barritas. ¿Vale? Y entonces pues por aquí estás enchufando una cosa, una fuente de tensión, y aquí pues por ejemplo tienes una resistencia. Es muy interesante ver que por ejemplo cuando aquí tienes una resistencia de unos, yo qué sé, vamos a poner 100 ohmios, pues, y esto lo dejo como ejercicio, ver si yo miro esa resistencia desde el punto de vista de la fuente, ¿qué valor tiene? Porque fijaros, por un lado es verdad que la tensión en este lado es 100 veces más alta, o sea, perdón, 10 veces más alta, con esta relación de vueltas, ¿vale? Con N2 partido por N1 igual a 10, ¿vale? Que es lo que teníamos aquí, que no es ninguna barbaridad. Pues es verdad que lo que yo tenía aquí, o la tensión aquí, pues si aquí tenía, vamos a continuar con este ejemplo, si aquí tenía 100 voltios, pues aquí tendré 1000 voltios, ¿no? La intensidad es, si aquí tenía 1 amperio, vamos a pensar, bueno, claro, es que ya si fijo la corriente, bueno, si aquí tenía una determinada corriente, aquí voy a tener 10 veces menos corriente. Pero ¿qué ocurre con la resistencia? ¿Vale? Eso os lo dejo vosotros que lo penséis y me lo contáis el próximo día. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día ya entraremos a hablar de circuitos de corriente alterna. Un saludo a todos.